Buenos días. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, incluso con un día de lluvia no esperado. Y bien, en honor al tiempo vamos a comenzar. Yo sé que la conversación aquí en presencial está bastante entretenida y después vamos a tener un café donde vamos a poder seguir compartiendo y también vamos a tener un espacio de networking para que podamos conocernos más y compartir desafíos y también oportunidades interesantes que se están presentando. Bueno, primero me presento. Yo soy Priscila Cabrera, soy gerente de desarrollo de Fundación Generación Empresarial y los voy a acompañar el día de hoy moderando este evento organizado por la Alianza Anticorrupción de la UNCAC. La Alianza Anticorrupción UNCAC en Chile nace en el año 2012 con el objeto de impulsar la implementación y difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta alianza representa un esfuerzo colectivo inédito en nuestro país, el cual reúne organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, comprometidos con el combate contra la corrupción y la promoción de una cultura de integridad y colaboración. En base a la nueva ley de delitos económicos y la importancia que este tiene tanto para ustedes como para todas las organizaciones, es que quisimos realizar este encuentro, con la misión no solo de entregar información, sino que también de generar un vínculo entre ustedes para que se conforme un grupo de compliance officer de empresas CEP. En nuestra experiencia hemos visto que muchos de los compliance officers de las distintas organizaciones están trabajando muy aislados. Es un trabajo bastante interesante, es muy apasionado y nos hemos dado cuenta de que cuando ustedes se conocen entre sus pares, esto se vuelve una motivación mucho mayor porque nos damos cuenta de que estamos conectados fortaleciendo culturas de integridad. Y lo mágico, lo importante de esto, es que cuando compartimos buenas prácticas en cultura de integridad entre distintas empresas, estamos generando un impacto positivo en el mercado, que es muy distinto que cuando se comparten otro tipo de gerencias en gremios o en espacios de colaboración. En compliance y en cultura de integridad, las buenas prácticas y luchar contra la corrupción nos eleva el estándar a todos, por lo tanto, saber cómo logro otro, un desafío que estoy enfrentando yo al día de hoy, nos puede generar un tremendo aporte colectivo para todos. Y bien, para comenzar tenemos un video de saludo enviado por la presidenta de la Alianza Anticorrupción de la UNCAC de Chile, la alcaldesa Carolina Leitao. Y por favor, adelante con el video. Hola, les quiero enviar un gran saludo y el mejor de los éxitos en este encuentro a todos los representantes de las empresas estatales que participan en este seminario. Este avance legislativo que moderniza las figuras penales en el marco de la vía económica es un importante esfuerzo no solo en actualizar nuestro ordenamiento jurídico a mayores estándares internacionales, sino que también sintetiza desde una óptica general la descripción de conductas antiéticas y delictivas que merman la confianza en las grandes actividades empresariales que a juicio de la opinión pública se requería con urgencia regular y por sobre todo sancionar. Esta nueva normativa que abarca a sectores tan diversos como los vinculados al desarrollo económico, como la actividad bancaria, aseguradora, bolsa de valores, grandes empresas o el delicado vínculo del dinero y la política, normado por el límite al gasto electoral y el financiamiento de las campañas, o bien la trascendente labor del cuidado de nuestro medio ambiente, entre otras, significa una mirada amplia e integral sobre la cual se pretende unificar las hasta ahora dispersas disposiciones que no necesariamente podían conectarse para entender que la lucha contra la corrupción es una tarea de todas y todos y que cada uno de los integrantes también de la comunidad nacional debe impulsar. Por eso espero que desde el mundo municipal, que es el que me corresponde liderar y representar, poder contribuir a la difusión de esta nueva normativa y al mismo tiempo generar mayores vínculos de transparencia en la relación entre el Estado y los privados, en la infinidad de actos y contratos que día a día convenimos y por supuesto con miras a cumplir nuestras funciones al servicio de las chilenas y chilenos. Por eso, y finalmente, como presidenta también de la Alianza Anticorrupción, quiero felicitar a los integrantes del Grupo 1 que han organizado esta actividad, poniendo en valor la importancia del principio de coordinación de los órganos del Estado con el objetivo de fortalecer la eficiencia y eficacia de quienes formamos parte del servicio público. Y en particular, la articulación con los privados y la sociedad civil para hacer de Chile un país más íntegro, pro y transparente. Les deseo mucho éxito, que sea una gran jornada y feliz de poder contribuir en esta oportunidad. Muchas gracias, Carolina, por este saludo. Carolina no quiso estar ausente, quiso estar presente en la medida de lo posible y dejarles también este mensaje
siendo parte y sumándose desde el liderazgo de la Alianza Anticorrupción para fortalecer cultura de integridad en todo tipo de organizaciones. Y a continuación también nos acompaña Paulina Soriano, presidenta del Comité del Sistema de Empresas Públicas, el CEP, quien también nos va a dar un breve saludo. Hola, muy buenos días. Qué bueno estar acá, qué bueno esta sala tan llena y tan significativo. ¿Y por qué lo digo? Porque ya este es nuestro tercer encuentro, cuarto encuentro en este mismo lugar con distintas actividades de empresas públicas. La semana pasada estuve en un encuentro sobre control y riesgo que organizó la empresa Ferrocarriles del Estado, con mucho éxito. Así que este lugar se ha transformado también en un espacio, como decía la alcaldesa, de concreción del principio de coordinación. Nosotros aquí estamos materializando el principio de coordinación, estamos haciendo sinergia, estamos conversando, estamos tematizando y estamos ayudando a formar cultura de prevención, que es clave. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Carolina Leitao, presidenta de la Alianza Anticorrupción, y en representación del sistema de empresas públicas, agradecer la buena recepción de este seminario dirigido especialmente a empresas públicas y sociedades del Estado por la Alianza Anticorrupción UNCAC. A 10 años de impulsar y difundir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hoy la convocatoria se centra en esta nueva ley de delitos económicos y en los cambios hacia el compliance. Serán Antonio Bascuñán, José Pedro Silva y Rodrigo Reyes, quienes aportarán con su conocimiento especializado en este seminario de empresas públicas, las cuales conforman un sistema relativamente pequeño en comparación con otros sectores, pero relevantes, estratégicos y fundamentales para la economía, fundamentales para satisfacer todos los días necesidades públicas, de forma continua, permanente y dedicada. Elementos claves para el desarrollo del país. Desde la existencia de un total de 46 empresas del año 70, el sector ha ido experimentando cambios estructurales que primero ampliaron su relevancia y luego fueron significativamente reducidas. Y posteriormente, muchas de nuestras empresas públicas se transformaron en empresas privadas o fueron con un sistema mixto. 7 años después del retorno de la democracia, el gobierno en el año 1997 creó un organismo técnico asesor destinado a cumplir con determinados roles respecto de los directorios, el sistema de empresas públicas. Primero, separar la política de desarrollo industrial de la función de propiedad, que es competencia de la Corporación de Fomento, que es Corfo. Segundo, ejercer un rol de administración de los derechos de las acciones de las empresas públicas. Tercero, designar y remover a los representantes de los directorios, salvo algunas empresas que no forman parte del sistema, que tienen otros mecanismos de selección y designación. Como sistema de empresas públicas, sabemos que las responsabilidades y deberes de cada directorio son similares a las que se verifican en el sector privado, pero muchas veces con más cargas aún. Pueden nombrar y destituir al gerente general, designar a la Contraloría Interna, proponer y designar sus auditores externos, definir sus planes estratégicos de la empresa pública y su gestión, determinar los sistemas de compensación y finalmente integran el órgano colegiado que dirige estratégicamente la empresa. Y por eso este seminario están particularmente invitados todos los directores de las empresas que tienen un rol fundamental en la conducción estratégica y la aplicación de esta normativa. Se trata de responsabilidades y deberes que actualmente se ejercen con estándares de gobiernos corporativos reconocidos por organismos internacionales. Sabemos que esta nueva ley que hoy nos convoca implica la entrada en vigencia de un marco legal que brinda mayor protección contra los delitos económicos y también un desafío en control y prevención.
Esperamos que los contenidos que se abordarán les permitan iniciar la preparación de la aplicación de este nuevo marco legal. En representación del Sistema de Empresas Públicas, les agradezco muy sinceramente su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Sí, tenemos un tremendo desafío. Me encanta lo que acabo de escuchar y que nos convoque a todos, en este nuevo cambio de paradigma, que esta nueva legislación al comienzo muchos lo miraban como un desafío, pero es una tremenda oportunidad. Y darles las gracias a todos los que están presentes, darles las gracias a todos los que están conectados desde Arica, Magallanes, como me comentaron recién. Y bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro panel. Primero, a continuación vamos a presentar a quienes van a exponer: Antonio Bascuñán Rodríguez y José Pedro Silva Santa Cruz, quienes nos van a conversar sobre la nueva ley de delitos económicos, el origen y los objetivos. Luego vamos a dar paso a la exposición de Rodrigo Reyes sobre compliance en empresas estatales. Les cuento sobre Antonio. Antonio Bascuñán es socio del estudio jurídico Bascuñán / Aguad y Contreras Abogados, VAX Abogados. Es doctor honoris causa de la Universidad de Valparaíso, diploma en Derecho de la Universidad de München, profesor de Derecho Penal en la Universidad Adolfo Ibáñez desde el 2003 y en la Universidad Católica desde 1998. Muchas gracias. Universidad de Chile. Asesor de la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia del Senado durante la tramitación de las leyes 19.617, que reformó los delitos sexuales, y la ley 19.695 sobre el delito de cohecho. Asesor del Ministerio de Justicia en la elaboración del anteproyecto que sirvió de base a la ley 20.353, que tipifica crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y en la elaboración del anteproyecto del Código Penal de 2013, que sirvió de base para el proyecto de Código Penal del 10 de marzo del 2014. Asesor de la Fiscalía Nacional Económica en cuestiones de aplicación territorial y temporal de la Ley Antimonopolios. Consejero del Colegio de Abogados entre el 2007 y 2011. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Vamos a continuar. Voy a presentar también a José Pedro Silva. Es asociado de VAX, abogado de la Universidad Diego Portales, diplomado en Reforma Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho Penal de las Empresas y los Negocios de la Universidad de Chile, Master of Science in Criminal Justice Policy en la London School of Economics and Political Science en Londres, Reino Unido, y es subdirector en la Fundación Techo, asociado en Rivadeneira, Colombara y Segers, asesor jurídico, subsecretario de la Prevención del Delito, asesor jurídico, ministro del Interior y Seguridad Pública y secretario ejecutivo de la Comisión Legislativa sobre Delitos Económicos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos y tienen la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias al Sistema de Empresas Públicas por la invitación a exponer acerca de la Ley de Delitos Económicos. Antes de partir, quisiera hacer una breve introducción negativa. ¿Qué no es la ley? ¿No? Porque se ha dicho mucho de qué es la ley y mucho de lo que se ha dicho acerca de la ley no es la ley. En primer lugar, la ley no es una construcción ideológicamente predeterminada en un sentido adverso a la empresa. Esta es una ley enteramente consistente con una economía de mercado que, como se dijo en la introducción, hace que las reglas valgan, es decir, que haya que tomarse en serio las reglas,
Y en ese sentido, en la medida en que genera una cultura empresarial que se toma las reglas en serio, es una ley que se entiende a sí misma como una contribución a la legitimación de la cultura empresarial y de la economía de mercado también. De hecho, fue la primera crítica que recibió cuando estaba recién tramitándose, que no era una ley que cambiara la economía de mercado, y efectivamente ese no es su propósito. Su propósito es, siendo funcional una economía de mercado, hacer que las reglas más importantes efectivamente valgan y sean tomadas en serio por las empresas. Incluso la ley tiene algunas modificaciones importantes que, miradas en el contexto de la historia de la legislación chilena, son modificaciones pro empresario. En primer lugar, para las empresas, para las personas jurídicas, clarifica que un programa de cumplimiento adecuado y bien implementado las exonera de responsabilidad. Eso significa que la ley explicita que es una falacia suponer que porque se cometió un delito al interior de la empresa, la persona jurídica necesariamente tiene que responder por el delito que se cometió, ¿no? La ley explicita entonces que la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad a pesar de que se haya cometido un delito a su interior. Esa explicitación es una explicitación que beneficia, que mejora la posición de las empresas cuando se persigue su responsabilidad penal. Pero también hay modificaciones a la ley de mercado de valores, que son modificaciones que responden a reclamos que defensas de empresarios y de empresas han sostenido desde hace mucho tiempo, más bien en el plano de la responsabilidad administrativa, porque como ustedes saben, la Comisión para el Mercado Financiero, la anterior superintendencia, aplica multas sobre la base de reglas penales. Pues bien, hay modificaciones que responden a planteamientos que las defensas de las empresas hicieron durante mucho tiempo y que la Comisión o la superintendencia y los tribunales que la respaldaban se negaban a reconocer. Ahora la ley los introduce, los establece. Por ejemplo, no toda falsa información a la comisión es constitutiva de crimen. La regla general ahora es que es constitutiva de delito y solo las más graves falsas informaciones son constitutivas de crimen, ¿no? Y los insiders de los emisores pueden realizar transacciones bajo una defensa que se llama la defensa a la orden previa, que era algo que está en el derecho comparado, por supuesto, que está tomado de Europa, pero que antes no existía, y eso beneficia, claro, perfectamente la posición del insider. Así que también es una ley que mejora desde esos dos puntos de vista las posiciones de la empresa y de los empresarios, de los directivos. Segundo lugar, que es otra falacia otra información falsa que se ha dado, esta no es una ley que establezca una responsabilidad objetiva de la conducción superior de las organizaciones de personas, de los directores o de los altos ejecutivos, ¿no? Una responsabilidad objetiva por todo lo que suceda en relación con la empresa. Desde luego, como ya dije, no mejora la posición de la propia persona jurídica, pero en relación con la responsabilidad de los directores, ustedes quieren del alto mando de las organizaciones de personas, que se ha dicho que esta ley introduce un giro, ¿no? Un cambio completo y que establece entonces esta responsabilidad objetiva. La verdad es que esta ley no establece regla alguna al respecto. Esta no es una ley que altere los presupuestos bajo los cuales cabe atribuir responsabilidad a un director o a un alto ejecutivo por un hecho cometido por otra persona al interior de la empresa, un subordinado. Esas reglas son las reglas generales del sistema, las reglas del Código Penal, eventualmente las reglas de la regulación comercial, no laboral, que corresponda aplicar, y respecto de eso, esta ley deliberadamente no introduce modificación alguna. Así que, respecto de esas dos cosas, cumplo con despejar, ¿no?, los malentendidos. Vamos ahora a qué sí es la ley de delitos económicos. ¿Esto a dónde quiere que apunte yo con esto? Ahí está. No. ¿Qué me costó? ¿Usted lo va a avanzar? Ya, ahí está. Este cuadro está formado sobre la geografía de la ley, o sea, sobre su topografía más bien. La ley tiene 4 títulos y un título final. Los 3 primeros títulos regulan el sistema de los delitos económicos. ¿En qué consiste el sistema de los delitos económicos? Primero, en una mención, en 4 categorías, los primeros 4 artículos, en una mención a reglas que están en otras leyes, en el Código Penal o en otras leyes penales, y que describen y sancionan conductas constitutivas de delito.
Entonces, delitos económicos cuentan como delitos económicos los delitos que están incluidos en ese catálogo. Voy a pasar a revisar ese catálogo inmediatamente. Y respecto de esos delitos, la ley lo que establece en el título segundo y en el título tercero son consecuencias, sanciones, ¿no? Y consecuencias para las personas naturales, o sea, para los individuos de la especie humana que intervienen en la comisión del delito y que se hacen responsables penalmente por ese delito, como les decía, conforme a las reglas generales que que la ley no modifica. Entonces se trata de un catálogo de delitos y de una regulación de las sanciones, de las consecuencias que son aplicables a personas naturales. No, lo que es delito económico no es algo que sea aplicable a personas jurídicas. El delito económico es un catálogo de comportamiento y un conjunto de sanciones aplicables a las personas naturales que intervienen en su comisión. Eso es lo primero. En segundo lugar, era muy importante en esta ley la introducción del comiso de ganancias. O sea, básicamente que se decomisa, se requisa lo que se obtiene, ¿no? El lucro que se obtiene de la comisión del delito. Esa regulación que se introduce en el Código Penal, se introduce en el Código Procesal Penal con carácter general, esa regulación salió de esta ley. Durante su tramitación, esa regulación fue sacada de esta ley y fue introducida en la Ley de Delincuencia Organizada. Pero ya está, ¿no? Ya está vigente en otra ley y entonces aquí hay un par de reglas sobre comiso de ganancias que también explicaré brevemente, pero la gran regulación salió de esta ley, es idea de este proyecto, salió de esta ley a la Ley de Delincuencia Organizada porque, como ustedes comprenderán, comiso de ganancias es extraordinariamente importante también en la persecución del narcotráfico y de la criminalidad organizada. En tercer lugar, la ley introduce una importante modificación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Eso es lo que se va a trabajar principalmente hoy con ustedes. Yo estoy haciendo esta observación general y yo no me voy a referir a ello. En último lugar, la ley introduce algunas modificaciones a normas que tipifican delitos y establecen penas y también tipifica nuevos comportamientos como delitos, por decirlo así, introduce nuevas normas penales en el sistema. Todas esas nuevas normas penales son introducidas en otras leyes, en el Código Penal o en algunas leyes penales especiales. Y finalmente, la ley tiene reglas sobre aplicación en el tiempo, que todas las leyes complejas al final tienen algunas reglas relativas, por ejemplo, a que las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica entran en vigencia recién el 1 de septiembre del próximo año. Hay un año de plazo de vacancia para que las personas jurídicas adecúen su condición interna a los nuevos requerimientos que la ley establece. Y otras reglas que tienen por objetivo insertar esta modificación en el derecho chileno y también resolver problemas que generalmente se producen cuando se hacen cambios legales a normas sobre delitos y penas. Hay reglas especiales para enfrentar esos problemas, que son problemas de la praxis judicial. ¿Cuál es el catálogo de los delitos económicos? Está en los primeros 4 artículos de la ley y básicamente podemos hablar de delitos económicos absolutos, delitos económicos relativos y delitos económicos accesorios. Absolutos son la primera categoría, ¿no? Y eso significa, absoluto significa que es incondicional. Esto es, no se requiere que concurra alguna circunstancia particular para que ese delito cuente como un delito económico, ¿no? Contar como delito económico significa que hay un estatuto de sanciones para las personas naturales que intervienen en él. Eso básicamente son delitos de colusión, delitos societarios, delitos del mercado de valores, falsedades en el flujo de información a las agencias fiscalizadoras de mercados regulados y algunos pocos delitos en el Código Penal. Son los menos, los absolutamente económicos, los delitos de la primera categoría son los menos. En la segunda categoría, el artículo segundo, empiezan los delitos relativamente económicos. ¿Qué significa esto? Que es indispensable que se dé una condición o una circunstancia para que cuente ese delito como delito económico. Y esa condición o circunstancia es una conexión con una empresa, ya sea porque interviene en la comisión del delito un interno de la empresa en ejercicio de sus funciones al interior de la empresa, o porque el delito se comete en interés, en provecho de la empresa. Ahora, cuando hablamos de empresa, hay una regla que dice que esto es aplicable solo a medianas y grandes empresas, no a pequeñas empresas, no a microempresas.
Por lo tanto, las microempresas, las pequeñas empresas, tienen regulación de persona jurídica y a ellas le van a ser aplicables las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Pero toda la regulación de delitos económicos, o sea, lo que se refiere a personas naturales, no es aplicable a los que trabajan en las pequeñas, ¿no? y en las microempresas, solo en las medianas y en las grandes empresas. ¿Por qué medianas y grandes empresas? Porque al momento de diseñarse el proyecto, eso hacía algo así como el 4,1% de las empresas que tenía más del 96% de la facturación. Entonces, es una ley que establece un régimen exigente a un volumen de empresas, por decirlo así, susceptible de manejo, con un impacto económico muy importante. Eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Aquí de lo que se trata es de aplicar regulación a las empresas que tienen mayor peso y mayor impacto en la economía formal. No tiene otros objetivos la ley, ¿no? Y por eso es que esta no es una ley que por sus propios términos se aplique a ciertas condiciones de delincuencia organizada, ni tampoco, como les decía, empresas con menor impacto económico. La segunda categoría, esta que estamos conversando, es la más amplia de todas, ¿no? Aquí esto es un catálogo de delitos que están relacionados con actividades productivas y, como les decía, cuentan como delitos económicos si es que tienen esta conexión con una mediana o gran empresa. La tercera categoría es lo mismo, con la diferencia que el autor del delito es un funcionario público. Y entonces el interno de la empresa no es autor del delito por definición legal, sino que es un partícipe en la comisión del delito. Esa es la razón de que 2 y 3 estén separados en artículos distintos, pero responden a la misma idea. Son relativamente económicos, esto es bajo la condición de que haya una conexión con una mediana o gran empresa. Y la cuarta categoría, el artículo 4, son los delitos accesorios. Es decir, se vuelve delito económico la receptación de bienes que provienen de delitos económicos o que se realiza en conexión con una mediana o gran empresa, y se vuelve delito económico el lavado de activos que proceden de delitos económicos o que se realiza en conexión con una mediana o gran empresa, ¿no? Esos son los accesorios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas aplicables a las personas naturales? En primer lugar, hay un régimen especial propio de circunstancias atenuantes y agravantes. No son aplicables las circunstancias generales del Código Penal, son aplicables estas circunstancias especiales previstas en la ley. Más del 90% de las circunstancias del Código Penal, artículos 11 y 12, provienen de 1875. Más del 90% de los delitos del listado de delitos económicos no existían en el siglo XIX. Entonces, se trata de una comprensión de la criminalidad, la regulada por el Código Penal y sus circunstancias modificatorias de responsabilidad que sencillamente no tiene correlato criminológico con la criminalidad de empresa. De ahí la necesidad de esta circunstancia. Ahora, ¿de dónde viene este modelo? Este modelo viene de las guías para la determinación de la pena, las Sentencing Guidelines del Reino Unido para delitos de corrupción, fraude y lavado de dinero. No es una ocurrencia idiosincrática no chilena, sino que está tomado de un modelo de derecho comparado. Entonces, primero tenemos estas circunstancias y también de un sistema que se está desarrollando en los anteproyectos de Código Penal. Parte importante de esta ley es un anticipo de contenidos de proyectos de Código Penal, que tenemos los del 2013, 2015, 2018 y 2 proyectos penales de Código Penal presentados en el gobierno. En segundo lugar, hay reglas especiales para el régimen de penas sustitutivas. Es decir, tampoco son aplicables las reglas generales de la legislación, la ley 18.216 a las penas sustitutivas, o sea, la remisión condicional, la reclusión nocturna, diurna o de fin de semana, la libertad vigilada. Esas reglas generales no son aplicables, hay reglas especiales aquí para la sustitución de pena. En tercer lugar, la multa que se impone se establece conforme a un sistema nuevo, que se llama sistema de días multa, que proviene del Código Penal alemán. Lo voy a explicar al tiro rápido para no detenerme después en él. Básicamente aquí el sistema es el siguiente. La ley establece determinados tramos de días multas en relación con las penas privativas de libertad que la ley prevé para cada delito. Entonces el juez primero toma la decisión de cuántos días multas va a imponer. Y eso lo hace en función de los criterios de gravedad, de la culpa, la gravedad del hecho, los criterios
que por lo general usan los jueces para determinar la pena. Una vez que el juez decide cuántos días multas va a imponer, entonces toma la decisión de cuánto vale el día multa para ese condenado. Y esa decisión, cuánto vale el día multa para ese condenado, eso se decide en función de los ingresos del condenado. Entonces, los días multas, la idea entonces es que por esa consideración relativa, los días multas tengan un valor equivalente en función de los ingresos del condenado y no sean una pena irrisoria para condenados de mucha fortuna o una pena, digamos, destructiva enteramente económica para condenados de escaso patrimonio, sino que se determina en función de la cuantía del ingreso. Es la regla general. Y finalmente hay ciertas reglas especiales sobre inhabilidades. ¿Cómo se organizan las circunstancias modificatorias de responsabilidad? Esto es una matriz de 4x4. La ley dice, mire, hay dos variables. La culpabilidad del interviniente, y ustedes pueden decir esta es la variable personal o subjetiva, y la gravedad del hecho. Esta es la variable objetiva, ¿no? Y entonces, la culpabilidad puede ser mínima, puede ser menor, puede ser mayor, puede ser máxima. La gravedad del hecho puede ser mínima, puede ser menor, puede ser mayor, puede ser máxima. Y entonces, combinando ese 4x4, ¿no? Están las 16 posibilidades. Si ustedes miran, ¿no? En el extremo... Perdón. Ustedes miran en el extremo, bueno, superior izquierdo. Si yo tengo mínima culpabilidad y mínima gravedad del hecho, entonces voy a tener una rebaja de pena y voy a tener asegurada una pena sustitutiva, remisión condicional de la pena. Si yo tengo máxima culpabilidad del hecho, ¿no? Máxima culpabilidad y máxima gravedad del hecho, tengo dos agravantes no muy calificadas, voy a tener un aumento de pena y voy a tener excluidas las penas sustitutivas, va a haber cumplimiento efectivo de la pena. Ese es básicamente el sistema, ¿no? Que oscila entre esos dos extremos. Y entre medio se compensan y por eso van quedando sin efecto las agravantes o las atenuantes. Esto es importante tenerlo presente, a diferencia de los modelos que denominamos ley Emilia, ¿no? Que vienen desde la modificación a la ley del tránsito, que se caracterizan porque el legislador toma decisiones puntuales sobre la pena. O sea, el legislador ex ante, en abstracto, ¿no? Decide que la pena a cumplir es tal pena y que esa pena no se va a poder sustituir por otra pena y que no se van a tomar en consideración circunstancias atenuantes o agravantes. Esta ley, por el contrario, lo que hace es que diseña un sistema nuevo de comprensión de las circunstancias concretas del caso y deja a cargo del tribunal la verificación de esas circunstancias concretas y la determinación de la pena en función de estas nuevas reglas. O sea, esta no es una ley que sustituya la función de apreciación de la gravedad o mayor o menor gravedad del hecho concreto, atendida a sus circunstancias concretas, sino que respeta eso y establece directrices, por decirlo así, que guían de una forma más precisa la deliberación del tribunal. ¿Cuál es el efecto que producen estas circunstancias? Aquí lo que importa es el color, no se dejen confundir por la dificultad de los términos. Aquí lo que importa es el color. Color rojo, cumplimiento efectivo. Color lila, cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Color lila, reclusión parcial, diurna, nocturna, de fin de semana, en domicilio o en establecimiento especial, según el caso. Color verde, remisión condicional de la pena. Y entonces esto está organizado en cuadros en que las filas hacia abajo van por la gravedad de la pena, desde la menor pena hasta la mayor pena, y las columnas van desde dos atenuantes muy calificadas, o sea, culpabilidad mínima y gravedad mínima del hecho, una atenuante muy calificada, o culpabilidad mínima o gravedad mínima del hecho, al medio ninguna, ya sea porque no hay circunstancias o porque se compensan, más a la derecha una agravante muy calificada, o sea, culpabilidad máxima o gravedad máxima del hecho, y en la columna de más a la derecha, las dos agravantes muy calificadas, máxima culpabilidad y máxima gravedad del hecho. Y entonces, el tramo superior izquierdo, la esquina superior izquierda, las dos atenuantes muy calificadas, está asegurada la pena baja y está asegurada la remisión condicional de la pena, salvo que la pena que la ley prevea sea una pena muy alta. Y en el otro caso está naturalmente asegurado el cumplimiento efectivo de la pena.
Ahora, ¿cómo cambia esto el régimen que hoy en día sería aplicable si es que no hubiera reglas sobre penas sustitutivas? Porque este cuadro está utilizando las reglas sobre penas sustitutivas de la ley, se vería así. O sea, con las circunstancias atenuantes y agravantes de la ley, sin las reglas sobre penas sustitutivas, la consideración sería esa. Habría remisión condicional en la mayor parte de los casos de penas menores, o sea, debajo de 5 años. Habría posibilidad de remisión condicional en la mayor parte de esas penas. Y por supuesto también hay posibilidad de otras medidas, pero aquí lo fundamental es la posibilidad de remisión condicional. Entonces, básicamente el efecto de la ley, el efecto de la ley es que restringe la aplicabilidad de la remisión condicional de la pena, pero no en abstracto y no decidido por el legislador, no sin tomar en consideración circunstancias concretas, sino que en concreto en función de las circunstancias que establece. Ahora, dentro de esas circunstancias está, por cierto, la posición, la posición que tenga la persona dentro de la organización. No, pues básicamente, si tiene más responsabilidad en la organización y interviene activamente en la comisión del hecho, bueno, tiene más una culpabilidad también máxima, pues, en función ¿no? de su mayor responsabilidad, mayor culpabilidad, pero si es que interviene activamente en la comisión del hecho. O sea, si la atribución de responsabilidad llega en comisión por omisión, lo que se llama, o sea, por no haber impedido la comisión del hecho, sabiendo que el hecho estaba cometido, no haberlo impedido, no, en ese caso no opera esa agravante, sino que no hay una circunstancia a ese respecto. Y luego, por supuesto, hay atenuantes si usted está en una posición inferior y además se ha sido objeto de presión desde parte de las posiciones superiores, ahí entonces hay una culpabilidad más disminuida. Comiso de ganancia, no, lo crucial del comiso de ganancia es que ya no exige responsabilidad penal del afectado. El comiso de ganancia todo lo que exige es tener la ganancia y tenerla no, de mala fe o a título gratuito. Y entonces procede contra el responsable por el delito, pero también procede contra terceros que lo reciben no, a título gratuito, por ejemplo, herederos, o que los recibe de mala fe. Y entonces esto se hace mediante la decisión de la ley, ahora hay la ley de delincuencia organizada, de que esta no es una pena, sino que es una consecuencia civil no accesoria a la condena. Y para los delitos económicos, así como para las asociaciones ilícitas también, hay una regla especial que es comiso incluso sin condena previa, lo cual no es algo que sea injusto cuando prominentes abogados de la plaza hablan de que esta es una pena sin condena, no incurren en una falacia completa. Esta es una consecuencia de derecho público administrativa que proviene del hecho de que se constata la comisión de un hecho constitutivo de delito, ¿no? Y la existencia de ganancias que provienen de ese hecho. Lo que pasa es que por distintas razones puede ser que no haya alguien sindicable como responsable, o por ejemplo, porque quien cometió el delito muere. Pero no porque quien cometió el delito muera, van a quedar las ganancias en manos no de cualquiera que las aproveche, sino que las ganancias son retomadas en función del comiso de ganancias. Entonces, en muchos casos va a haber sobreseimiento, o sea, no en muchos, pero en varios casos va a haber sobreseimiento temporal, sobreseimiento definitivo, se llaman los términos de la investigación, o incluso sentencia absolutoria, y el Ministerio Público va a poder pedir, no obstante, requerir comiso de ganancia. O sea, no va a obstar una sentencia absolutoria o término de investigación para que haya comiso de ganancia. Y eso es lo que se llama comiso sin condena previa. También se dice que esto va a ser una pena sin juicio. Falso de nuevo, porque se cierra la investigación o se cierra el juicio y si el Ministerio Público requiere comiso de ganancia, se va a un procedimiento especial en que primero tiene que haber requerimiento, tiene que haber además manifestación de prueba por el Ministerio Público, incluso hay una oportunidad para generar una audiencia preparatoria del juicio y luego se va a un juicio sobre el comiso, o sea, sobre la existencia del hecho ilícito, sobre la existencia de las ganancias y sobre la existencia de una conexión causal entre las ganancias y el hecho ilícito. Y eso tiene que acreditarse conforme al estándar general de prueba, que se llama preponderancia de evidencia. La multa, ya les expliqué, no, lo que interesa de la multa es que en estas reglas de aplicación de la pena de multa, si bien hay regla de tope, no queda indeterminado, no hay un máximo indeterminado, si bien hay reglas con tope, los topes son considerablemente mayores las multas de los que hoy en día existen en la legislación penal. Ustedes saben, la multa en alguna legislación administrativa es importante, ¿no? Pero en la legislación penal la multa no es una cuestión importante. En los delitos económicos la multa pasa a ser importante.
Y esta es una regla que también es aplicable a las empresas por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, una cuestión muy importante, estoy terminando, una cuestión muy importante es la siguiente. En Chile existe una práctica de doble sanción. Por una parte, se establecen sanciones administrativas de multa, ¿no? Las persiguen las agencias fiscalizadoras y hay posibilidades de reclamo a tribunales civiles. Y por otra parte, también se imponen penas de multa, ¿no? Los empresarios condenados, las personas condenadas, las empresas condenadas, siempre han alegado la injusticia de tener un doble castigo por el mismo hecho. Y al respecto de ese problema hay distintas posiciones jurisprudenciales. ¿Qué hace esta ley? Esta ley, primero, no puede resolver el problema de coordinar a las agencias fiscalizadoras con el Ministerio Público. Sí, eso se queda entregado a otra ley, pero esta ley lo que hace es que valida la doble condena, pero no valida la acumulación de las sanciones. Es decir, lo que se paga como multa administrativa eventualmente se abona al pago de la multa penal, lo que se paga como multa penal eventualmente se abona al pago de la multa administrativa, y con eso lo que se impone en definitiva es la sanción más alta, y con eso se evita el problema de proporcionalidad. Y finalmente termino, para que tome José Pedro la exposición. Como les decía, hay varias reformas en la ley que modifican reglas existentes. En lo esencial, la ley se preocupó de corregir lo que se identificó como problemas de diseño en modificaciones relativamente recientes. Ley de mercado de valores, delitos concursales en el Código Penal, o sea, los delitos de insolvencia. Pero también hay algunos nuevos delitos que fueron introducidos por la ley. Los más importantes son los delitos medioambientales en el Código Penal. Hay delitos de contaminación, delitos de grave daño ambiental, delitos de flujo de información falsa a la Superintendencia del Medio Ambiente, delito de violación de secreto comercial, eso es importante. Hasta el momento el secreto comercial estaba prohibido solo por la ley de propiedad industrial y las consecuencias eran solo civiles, ahora está prohibido por el Código Penal y hay consecuencias también penales. Esos son de las modificaciones y también delitos societarios. Hay dos delitos societarios nuevos en la ley. Antes, la falsedad de la información social se hacía responder a los auditores. Ahora se hace responder naturalmente primero a los directores y después a los auditores. Y también hay un delito de abuso de posición controladora al interior de la sociedad anónima. Todos esos son delitos nuevos que estamos naturalmente a la espera de ver en su aplicación cómo se desenvuelven. José Pedro. Del expositor. Muchas gracias. Ya, yo sé que tengo muy poco tiempo, así es que voy a referir específicamente a dos temas. Como habrán podido advertir, Antonio desarrolló su exposición vinculado al tratamiento que le da el delito económico a las personas naturales. De ahora en adelante yo me voy a referir a las modificaciones que se hacen en la ley 20.393 y ahí me voy a complementar con Rodrigo, que se va a referir específicamente sobre los nuevos requisitos que se imponen a los modelos de prevención. Así que voy a ser muy... ahí pasamos. Ya, muy breve mi intervención. Lo primero relevante es los nuevos delitos que se incorporan al catálogo, ¿cierto?, del artículo primero de la ley 20.393. Como bien habrán podido advertir, en relación con el estatuto que se aplica a las personas naturales, va a depender de si esa persona ejerce un cargo o función al interior de una mediana empresa hacia arriba, pero para efectos de, o es un delito que se comete en beneficio de una empresa mediana hacia arriba. Aquí lo relevante es que esa distinción no tiene efectos para la ley 20.393, es decir, los modelos de prevención de delitos no van a tener distinción si se trata de pequeñas, medianas o grandes empresas. Muchas veces nos han preguntado esa, pero esas distinciones únicamente están en el artículo 6º de Ley de Delito Económico respecto de personas naturales. Ha existido también confusión acerca de que la ley de delitos económicos crearía 205 nuevos delitos. Tal como decía Antonio, eso no es efectivo. La ley
crea efectivamente algunos delitos, principalmente los que se refirió al final de su exposición Antonio, y crea un título de delitos medioambientales y de daño, de delitos de grave daño ambiental. Ese es el título que se crea, pero el resto de los delitos que sistematiza la ley de delito económico son delitos que ya existían en nuestra legislación. Solamente se hace una sistematización. En materia de ley 20.393 se incorporan todos los tipos penales de los artículos 1 a 4 de la ley de delito económico, es decir, todas las figuras a las cuales se hace referencia en dichos artículos se incorporan como delitos base para poder imputar responsabilidad a una persona jurídica. Ahí yo los llamo a la calma. A mí personalmente, desde el rol de nuestra oficina, nos ha tocado trabajar en modelos de prevención de delito y cuando uno se aproxima a los requisitos que establece la ley en orden a establecer el giro, tamaño, complejidad de la empresa, uno ve que hay varios delitos que se descartan en ese análisis. Entonces, yo los llamo a la tranquilidad, a poder analizar de estas 205 figuras, cuáles son las que efectivamente aplican al giro que ustedes desarrollan desde sus empresas y se van a poder dar cuenta que ese catálogo es bastante restringido y que probablemente, y que eso ha sido un muy importante hallazgo cuando uno se enfrenta a las matrices de riesgo operacionales de las empresas, que son conductas que en general ya existían controles, independiente de si el quantum del valor que se le asignaba a ese riesgo, producto de ser un delito base de la ley 20.393, podía ser mayor a propósito de las multas o de las sanciones que establece la ley 20.393, de todas formas eran controles que ya existían respecto a evitar una serie de delitos funcionarios, por ejemplo, con controles que se establecían en esas matrices de riesgo. Por lo tanto, van a poder advertir que varias de las conductas del giro que ustedes desarrollan ya van a tener esos controles diseñados en sus matrices sin todavía entrar a revisar el detalle del catálogo de delitos que se incorpora en el artículo primero. Así que eso es bien importante. Y en segundo lugar, se dejan vigentes los tipos penales que hoy día contempla la ley 20.393 en materia de criminalidad organizada. Pensemos en trata de personas, financiamiento del terrorismo, etcétera. Esos quedan en el numeral segundo del artículo primero. Entonces, el numeral primero va a tener todo el catálogo de delitos de la ley de delito económico. Esa es la ampliación, famosa ampliación del catálogo que, como bien ustedes saben, entra en vigencia en septiembre de 2024. Por lo tanto, tienen tiempo todavía para poder adaptar sus modelos. Esa fue precisamente la inquietud que surgió durante la tramitación del proyecto, de darle tiempo a las empresas para poder adaptar sus modelos de prevención en esta línea. En relación con los ámbitos de aplicación, a los presentes no les cambió mucho las reglas del juego porque son empresas del Estado, por lo tanto ya se entendían incorporadas en el artículo segundo de la ley. Sigamos al artículo tercero y con eso le doy el pase a Rodrigo para no extender la presentación. Tengo que ir yo. Autogestión, muy bien. Ya, en relación con los criterios de imputación, esto es súper importante. Hoy día la ley, para efectos de vincular la responsabilidad de las personas naturales con la responsabilidad penal de la persona jurídica, estaba acotado a la cúspide de la organización. O sea, esa vinculación se tenía que dar con una persona que ejecutara la conducta en la cúspide de la organización. Eso se amplía sustancialmente y ahora se puede vincular esa responsabilidad de la persona jurídica con cualquier trabajador de esa organización, incluso quienes gestionan asuntos suyos ante terceros. Y acá hay una regla que también ha causado ciertas dudas de que se estableció con o sin representación. Evidentemente que lo que quiere la disposición es que se evite que personas sin representación formal sean los que cometen los delitos por la empresa. Por lo tanto, aquí lo relevante va a ser si actúa en interés de la empresa, si se puede establecer ese vínculo de que actúa en interés de la empresa. En segundo lugar, se elimina el que el delito haya tenido que ser cometido en provecho o beneficio de la empresa.
este era un requisito que hacía poco sentido. Pensemos, por ejemplo, en el delito de financiamiento del terrorismo. Probablemente una conducta como esa va a ser difícil imputar como requisito adicional el que esa conducta tenga un beneficio para la empresa, y por lo tanto eso se elimina, evidentemente dejando a salvaguarda el hecho de que aquellos delitos que se cometen en perjuicio de la empresa no se les puede imputar a las personas jurídicas responsabilidad por dichos hechos ilícitos. En tercer lugar, se establece la comisión del delito. Hoy día, ¿cierto?, la ley establece que debe haber sido consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Ahí, bueno, hay bastante escrito al respecto, pero existían ciertas dudas sobre qué se entendía por estos deberes de dirección y supervisión. Y aquí se establece que la comisión del delito se debe haber visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos. Yo sé que ustedes han estado en distintas capacitaciones, a propósito, por ejemplo, del caso Corpesca, en que efectivamente se estableció el hecho de que existían estos modelos de prevención que estaban, ¿cierto?, guardados en un cajón y que no estaban efectivamente implementados en las compañías. Y eso impone un desafío súper importante para ustedes en términos de capacitar a todos los trabajadores. Antes los esfuerzos de capacitación estaban principalmente enfocados en la cúspide de la empresa. Ahora el desafío es poder capacitar a todos los trabajadores de la empresa, que conozcan las políticas, que conozcan los controles. Hay cuestiones importantes como, por ejemplo, que en la evaluación de desempeño de la jefatura puedan incorporarse el conocimiento de los controles y de las políticas de compliance de la empresa, etcétera, etcétera. Ahí hay varios desafíos. También las tecnologías van a jugar un rol importante. En qué medida yo tengo en el celular de los trabajadores, por ejemplo, canales de denuncia efectivos, las políticas cercanas a los trabajadores, etcétera. Y terminando, exige un modelo adecuado de prevención de tales delitos, ¿cierto?, como ya se señaló, y se soluciona la omisión de conglomerados que existía como vacío en la ley vigente, en orden a que las filiales de un grupo empresarial que no tienen independencia operativa o que existe participación en su propiedad por parte de la matriz, los delitos que puedan cometerse desde las filiales también se pueden imputar a la matriz, para efectos nuevamente de evitar que se desliguen, ¿cierto?, la comisión de delitos a las filiales de las empresas, en la misma lógica de quienes actúan, ¿cierto?, por fuera de la empresa o que pretenden establecer estrategias de manera tal de proteger a un cierto sector del grupo empresarial. Eso en relación con el artículo 3º nuevo, así que dejo con ustedes a Rodrigo. Tú lo presentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, José Pedro. Muy interesante exposición. Sin duda nos plantea los nuevos desafíos y, bueno, cultura e integridad, que es lo que nos trae al día de hoy, también nos permite anticiparnos a la regla. Y bien, pero hoy día tenemos que aprender muy bien los nuevos desafíos normativos. Y a continuación va a exponer Rodrigo Reyes. Es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster tributario en la Universidad de Santiago de Chile. Es especialista en compliance corporativo. Fue abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por más de 22 años, representando al Estado de Chile en las más importantes causas por delitos asociados a corrupción. Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años. Fue miembro del grupo de expertos del Estado de Chile ante el CICAD, OEA y GAFI-SUD en temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Es diplomado en Derecho Penal Económico y Derecho de Instrumentos Financieros. Estudió en la University of Dayton, en Ohio, Estados Unidos, y es columnista en el Mercurio Legal, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, entre otros medios, y relator internacional en materias de prevención del lavado de activos y anticorrupción. Es profesor del Diplomado de Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad del Desarrollo y de los programas de Compliance de la Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Concepción, Universidad de Talca y Universidad Adolfo Ibáñez. Es también coautor del libro Compliance Penal, Sistemas de Prevención de la Corrupción, Editorial DER, y autor fundador del libro digital
Compliance Sin Fronteras. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio, José Pedro, por sus excelentes presentaciones. Bueno, veremos algo de responsabilidad penal de personas jurídicas y algunos ajustes, ¿cierto?, que tenemos que hacer en nuestros modelos de prevención de delitos. ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacer los operadores? Fundamentalmente estoy pensando en los oficiales de cumplimiento, en las personas a cargo de los riesgos, ¿cierto?, de los riesgos más bien que no tienen que ver con el riesgo financiero, el operativo, sino que más bien los riesgos de compliance, ¿cierto? Hoy día hay una característica, una característica especial de determinados riesgos. Esto ya lo dijo José Pedro y Antonio de alguna manera, ¿cierto? La persona jurídica hoy día responde penalmente siempre que la perpetración del hecho, dice la nueva norma, se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación. Fíjense que lo que dice, falta una implementación efectiva de un modelo adecuado, ¿cierto? Le pone además una característica especial de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica. Y finalmente lo que va a pasar, ¿cierto? Fundamentalmente a partir del 1 de septiembre del año 2024, tenemos un año para efectos de ir adecuando estos modelos de prevención de delitos y adecuándonos a esta nueva exigencia, es que ese modelo va a eximir, ¿cierto?, de responsabilidad penal a la persona jurídica cuando, y esto yo creo que es tremendamente relevante, cuando en la medida exigible a su objeto, a su giro, a sus recursos, a su complejidad, pero fundamentalmente en relación a su actividad, en relación a su giro, ¿cierto? Y considere seria y razonablemente, dice la norma, seria y razonablemente, ¿cierto?, los siguientes aspectos. Estos 4 aspectos debiera cumplirse para efectos de que un modelo de prevención de delito exima de responsabilidad penal de persona jurídica. Entonces, la pregunta que probablemente surge acá, ¿cierto?, adelantándose un poco a las preguntas que probablemente van a hacer más tarde, es: ¿toda empresa debiera tener estos 4 elementos del modelo de prevención de delito? No, la verdad es que todo depende, ¿cierto?, de los riesgos, de los recursos. Probablemente todas las empresas del sector público sí, pero estoy pensando en una pequeña empresa. Esa pequeña empresa que es proveedor del Estado y que tiene una mamá con su hija, hacen cortinas, ¿cierto? Y tienen un par, 2, 3 trabajadores que instalan las cortinas y tienen que participar en una licitación pública. Es lógica que le pidamos estos 4 elementos: una designación de un oficial de cumplimiento, una evaluación por un tercero independiente de su modelo de prevención de delitos. Probablemente no. Hay dos elementos que probablemente sí deberían cumplir. Vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son estos 4 elementos, cierto? ¿Cuáles son estos 4 elementos que el modelo de prevención de delitos de las empresas públicas debieran contener? Primero, diría yo, el corazón del modelo, uno de los elementos más relevantes del modelo de prevención de delitos, es los riesgos. La identificación de las actividades y procesos del negocio que pudieran entrañar un riesgo de comisión de un delito. ¿Nos sirve entonces hacer una matriz de riesgo, una suerte de... Las matrices de riesgo también están bien cuestionadas, ¿cierto? A propósito de un paper de Anthony Cox, ya de los años 80, pero si estuviéramos hablando de una matriz de riesgo, ¿nos sirve hacer un levantamiento de riesgo de 200 o 300 delitos? Eso es absurdo. De alguna manera esto se dijo durante la discusión parlamentaria y lo ha dicho también, se han dicho en los foros. El ejercicio probable acá, el ejercicio probable acá que corresponde hacer, ¿cierto?, es probablemente imaginar que no existe catálogo de delito alguno, y poder imaginar que tener probablemente mapeados nuestros procesos más relevantes del negocio, ¿cierto? Yo como una empresa
que le vendo servicios al Estado, una empresa constructora o inmobiliaria que le vende, ¿cierto?, que construye puentes, caminos. ¿Cuáles son mis riesgos en esa actividad, en la licitación que participe? ¿Cuáles son los riesgos que podría generar ese negocio en particular? Perdón, me quedé sin agua. Un segundo. Siempre con criterios relacionados con el objeto social, ¿cierto? Con el giro, con la actividad que desarrolla esa empresa en particular. Yo creo que ese es el elemento fundamental, ¿cierto? Yo ya he visto ya que hay algunos, ¿cierto?, asesores en que dicen, mira, yo te voy a levantar las matrices de 200 delitos, de 300 delitos. O sea, absurdo. Como tú puedes... La matriz de riesgo en general es una suerte de dashboard, ¿cierto? En que yo tengo mapeados mis riesgos para efecto de poder gestionarlos adecuadamente. ¿Cómo voy a poder gestionar adecuadamente 300 delitos, digamos? Y asignarle controles. Además, tenemos un tema de recursos. Probablemente debemos empezar, y así lo dicen todas las metodologías de riesgo, si seguimos COSO, ¿cierto? O seguimos ISO 31000, cuando hablamos de riesgos legales 31022, ¿cierto? En general, esa aproximación al riesgo nos sirve para efectos de poder ir invirtiendo en los controles respecto a aquellos riesgos que son más críticos. Con una particularidad, diría yo, bueno, que probablemente puede ser objeto de otro seminario, que en temas de compliance en general se dice que no hay apetito de riesgo, en el sentido que el incumplimiento nunca es opción tratándose de riesgos de compliance. Segundo, protocolos, ¿cierto? Claro, si yo tengo una matriz de riesgo, tengo que tener mitigantes asociados, protocolos, políticas, ¿cierto?, asociados a estos riesgos que he levantado. Una política, por ejemplo, de relacionamiento con funcionarios públicos, que es una de las políticas, diría yo, clave en materia de compliance corporativo penal. Y no solamente el establecimiento de protocolos y políticas, sino que además el proyecto hace referencia a determinados controles preventivos, controles detectivos, podemos incluir incluso controles correctivos, ¿cierto?, ex post, respecto de las conductas que se nos pueden producir. Hay una referencia que tampoco es nueva, venía en el texto anterior, respecto de la comunicación que debemos hacer a los trabajadores, a las personas, a nuestros stakeholders incluso, de el modelo, fundamentalmente a todos los trabajadores, que incluyen una cláusula en los contratos de trabajo, por ejemplo, de todos nuestros trabajadores. Yo creo que aquí en estos detalles probablemente nos estamos jugando el compliance en verdad, ¿cierto? Uno siempre escucha estas cuestiones de, mire, el compliance tiene que ser vivo, pero son frases, digamos, para la galería, en realidad frases comunes, que a veces no tienen mucho sustento o no tienen mucha carne, ¿cierto? ¿Qué significa un compliance real? Yo me fijaría fundamentalmente en las cláusulas, por ejemplo, que puede ser un buen sistema, no sé si tan buen sistema, pero un sistema al menos de control respecto a determinada actividad riesgosa. Uno esperaría en un desarrollo inteligente, en un desarrollo material más que formal de una cláusula, no solamente tener estas típicas cláusulas que tienen muchas empresas, que es el trabajador se obliga a no cumplir, a cumplir la ley 20.393, a no cometer ninguno de los delitos señalados en el artículo primero y ninguno de los que se señalen en el futuro, ¿cierto? Algún ejercicio respecto de identificar aquellas obligaciones, aquellas prohibiciones que son consustanciales a la actividad, al giro del negocio, debieran estar expresados, ahí en esa cláusula, ¿cierto?, que es nuestro control. Asignación de uno o más responsables. Asignación de uno o más responsables. También he visto en foros que la gente dice, uy, ahora se acabó el oficial de cumplimiento, el compliance officer. Hay asignación de uno o más responsables, le llama responsable. No es otra cosa que el ejercicio de la función de cumplimiento. Esto es más viejo que el hilo negro, digamos. De hecho, la ley 19.913, que regula la UAF, que crea la UAF, y tipifica el delito de lavado de activos en su artículo 27, ¿cierto? También habla de funcionario responsable, y nosotros cuando hablamos de ese funcionario que se interacciona con la unidad de análisis financiero, siempre le hemos llamado compliance officer, ¿cierto? Oficial de cumplimiento.
Bueno, lo mismo acá, asignación de uno o más responsables, podrá ser un señor, podrá ser una persona, podrá ser un comité, podrá asignarse, porque lo que hace la función de compliance se desarrolla por el oficial de cumplimiento, pero fundamentalmente lo hace el oficial de cumplimiento delegando esa función en aquellas personas que son dueños de los procesos riesgosos, ¿cierto? Dueños de los procesos riesgosos y que probablemente conocen mejor los riesgos de una determinada conducta. Pienso yo, hoy día eso es fundamental, delitos medioambientales, ¿cierto? Probablemente debiéramos tener un aliado en la función de cumplimiento ahí, no obstante que tenemos, digamos, un sujeto que desarrolla la función en plenitud. Dotado de facultades efectivas de dirección y supervisión, autonomía e independencia, se suele confundir estas dos cosas. ¿A qué hacemos alusión cuando decimos que un oficial de cumplimiento es autónomo? ¿A qué hacemos alusión cuando decimos que un oficial de cumplimiento es independiente? Es una cuestión que también se ha escrito, digamos, se ha escrito en el extranjero. Autonomía fundamentalmente se refiere a que ese oficial de cumplimiento no necesite de mandatos específicos para efectos de actuar, sino que tenga la posibilidad de acceder a los lugares donde están decidiendo negocios que puedan entrañar algún riesgo de compliance o acceder a documentos, ¿cierto? Claves respecto a un determinado negocio, que participe incluso en las actividades de negocio en que puedan significar eso un especial riesgo. La empresa quiere empezar a invertir en Venezuela, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser los controles que vamos a tomar para poder actuar ahí? ¿Cierto? Ese oficial de cumplimiento debiera tener ahí alguna misión. Independencia. ¿Qué significa que un oficial de cumplimiento sea independiente? Bueno, fundamentalmente que esté alejado, ojalá, nunca va a estar absolutamente alejado, siempre una empresa que está en un periodo complicado, ¿cierto?, económico, probablemente puede terminar cortando no solamente al oficial de cumplimiento, sino que a muchos gerentes, pero que esté alejado en lo posible de las condicionantes del negocio. Tener un oficial de cumplimiento con un bono de producción por venta, por ejemplo, es un elemento que combina en contra la independencia de los oficiales de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento que es, además, designado por la más alta administración, que reporta a la más alta administración. Es un oficial de cumplimiento independiente, ¿cierto? Un oficial de cumplimiento, cuando es despedido, termina con una entrevista con el directorio. Por supuesto que estos elementos nos sirven para efectos de poder tener una función de cumplimiento mucho más independiente en la práctica. Recursos, ¿cierto? Recursos, la ley habla, el nuevo texto, de recursos materiales, estamos hablando de plata, o recursos inmateriales, probablemente ciertos recursos humanos para efectos de desarrollar investigaciones. Cuando son investigaciones complicadas, probablemente vamos a necesitar que hagamos una investigación por un equipo externo para efectos de poder burlar de alguna manera o tratar, digamos, los conflictos de intereses que se pudieran generar ahí. Y el cuarto elemento, yo creo que es el elemento más novedoso, porque se incorpora dentro, ustedes saben que la certificación era un elemento voluntario. De alguna manera los profesores y en general los parlamentarios fueron de la opinión de borrar la certificación, de eliminar la certificación, porque se sostuvo, ¿cierto? La certificación constituía muchas veces una suerte de checklist, centrado, diría yo, en un famoso informe de la OCDE que nos critica respecto de la calidad diferente de las certificaciones. ¿Qué es lo que dijo la OCDE? Sentó a todas las certificadoras y dijo, hay certificadoras con equipos diferentes, gente que tiene mucha experiencia en temas de compliance penal, por ejemplo, que estaba muy vinculado a temas públicos, privados, ha desarrollado su carrera en empresas públicas o privadas desarrollando funciones de cumplimiento, y otros equipos muy inexpertos. Entonces, eso daba lugar, y lo dice abiertamente en su informe, a certificaciones de calidad muy diferentes, muy distintas. Y no existía una mayor fiscalización porque no tenía facultades. Había alguna fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, pero no era la suficiente.
Entonces, hubo una gran crítica de la OCDE ahí y los legisladores en general tomaron en cuenta esta cuestión y terminaron el tema de la certificación, pero se repone en el Senado, diría yo que se repone con más fuerza, pero con menos formalidad, ¿cierto? Se elimina la voz certificación y se incorpora la evaluación, la previsión de evaluaciones periódicas por tercero independiente, quienes están probablemente más familiarizados con los sistemas de gestión. Una revisión por tercera parte, ¿cierto? Independiente, es una revisión de certificación. Es una certificación. Esto es una certificación. No se llama certificación, pero es una revisión por tercera parte. Es un tercero, alguien que no participa en la empresa, pero además es independiente. Pero la ley no define lo que es un tercero independiente, de tal manera que esto es un partido que se juega en sede penal. Y por eso que hay que ser tremendamente cuidadoso. ¿Usted puede contratar un tercero independiente que sea su estudio de abogado? ¿Puede contratar un tercero independiente que está evaluando su modelo de prevención de delito y que además le evalúa, digamos, su estado financiero? ¿Y que le vende un software? ¿Y que además le planifica tributariamente? Probablemente no. O más bien, podría hacerlo. Pero eso podría ser cuestionado en sede penal por el fiscal, ¿cierto? El fiscal podría decirle: este evaluador no es absolutamente independiente, tiene un conflicto de interés evidente, ¿cierto? Y eso, con ese elemento, sin duda, vamos a tener problemas, se va a tener problemas en el caso de la revisión independiente. Yo creo que es importante esta cuestión. Probablemente los evaluadores, los terceros independientes van a tener que tener un giro único, probablemente. No porque lo diga la ley, ¿cierto? La ley, la verdad es que aquí trató de no ser formalista. Ese en general fue el criterio de los legisladores y lo repitieron varias veces durante la tramitación. No queremos aquí establecer una serie de requisitos de tal manera que las empresas digan: check, tengo lo que pasaba fundamentalmente antes. ¿Tiene usted un levantamiento de riesgo? Sí, sí lo tengo, check, ¿cierto? No importa lo que dijera su levantamiento de riesgo, no importa que confundiera los delitos de soborno o que el soborno dijera solamente se tipifica el soborno cuando hay un pago, por ejemplo, que era muy usual. El soborno es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado, ¿cierto? Usted podría ofrecer, ¿cierto?, un soborno y estar cometiendo el delito. Esas cuestiones pasaban habitualmente. Entonces, esto debiera requerir un análisis mayor, un análisis más consensuado, un informe que además la ley le introduce un elemento más. Este informe, este tercero independiente, tiene que significar actualizaciones o perfeccionamiento en el tiempo. Actualizaciones o perfeccionamiento en el tiempo. Si yo fuera un fiscal de la República y estuviera revisando un programa de prevención penal, me fijaría probablemente, y una empresa, ¿cierto? Converso con el fiscal de la empresa, el gerente legal, le digo: tráigame su modelo de prevención de delito en el año 1, en el año 2 y así hasta el año 10. Y me fijaría si ese modelo de prevención de delito ha tenido modificaciones en el tiempo, fundamentalmente en su matriz de riesgo, su levantamiento de riesgo. Es inadmisible que una empresa no tenga modificaciones en su matriz de riesgo cada vez que cambian las circunstancias, porque cambian los negocios, porque cambian los estándares de conducta, porque además existen una serie de señales de alerta. Algo le pasó a mi vecino, a la empresa con la que compito, algo pasó a nivel internacional. Todos estos elementos deben ser considerados en la matriz de riesgo, porque además hay un camino de mejora continua en los controles. Esto es evidente, ¿cierto? Sobre todo hoy día en que las matrices de riesgo deberían estar rediseñándose completamente porque cambia un elemento fundamental en las matrices, que es el impacto. Para los que son expertos en riesgos, ¿cierto? Y que probablemente hay acá algunas personas que están relacionadas directamente con riesgos legales o riesgos de compliance. Los dos elementos fundamentales en temas de riesgos de compliance son la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿cierto? Y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y el impacto, y de acuerdo a la fórmula que signifique eso en el riesgo inherente, ¿cierto? Yo aplico controles para efecto de tener un riesgo residual que pueda ser aceptable. Es distinto
cuando el impacto podría significar una multa de 15 millones de dólares, que ahora, cuando un impacto podría significar una multa de 150 o 200 millones de dólares o más, en el caso que el beneficio fuera mayor. Yo creo que esas son las grandes modificaciones, probablemente el gran, diría yo, el gran consejo que uno podría dar a los directores, a los ejecutivos: fíjense en la materialidad de los programas de compliance. Fíjense que el secretario de acta, por ejemplo, en el directorio, tome nota respecto de todas las preguntas que pudieran hacer los directores respecto a este tema en particular, ¿cierto? Que se interesen los directores en el reporte que está haciendo el oficial de cumplimiento cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo debería tener un reporte? La ley antigua decía cada 6 meses. Probablemente cada vez que hay un incidente importante, ¿cierto? Hay reportes que son sobrevenidos, reportes cada vez que ocurre un incidente, uno esperaría un reporte al directorio, pero también tiene que haber reportes periódicos, podrá ser cada 3 meses, podrá ser cada 6 meses, dependiendo del riesgo de esa empresa, y al menos un reporte anual que haga un resumen de estos reportes durante el año. Esos son los consejos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Solo contarles una anécdota respecto a las líneas de denuncia que mencioné, los mecanismos y cómo fortalecer cultura de integridad. En el barómetro de valores de integridad organizacional de la Fundación, donde hacemos un levantamiento el año pasado, ya fueron 29.000 colaboradores que nos contaron su percepción, les preguntamos de las personas que hacen denuncias, cuántas de ellas recibieron información sobre su denuncia, y nos contaron que solo 1 de cada 3. Entonces ya mucha gente no sabe para dónde está yendo su denuncia. Si estoy ocupando este canal de denuncia, canales éticos, canales de integridad también los llaman. 2 de 3 no saben qué pasó con su denuncia. Y después lo más terrible es que de este mismo grupo que denunció, 1 de cada 4 recibió una represalia por haber denunciado. Entonces eso daña aún más la cultura de integridad para poder detectar cualquier tipo de transgresión y los delitos que se puedan cometer, idealmente poder anticiparnos. Y esa es la estrategia: tener las reglas del juego y anticiparnos a la jugada. Bien, vamos a dar entonces el espacio a las preguntas. Por favor, yo les quiero pedir que levanten la mano los que quieran preguntar, que por favor mencionen su nombre y nos digan cuál es la empresa a la que pertenecen y a quién le quieren hacer la pregunta. Por acá partimos, después continuamos para allá. Acá. Mi nombre es Graciela Hummel, soy gerente de riesgo y control de Codelco y gerente de compliance interina de Codelco también. ¿Ya? Bienvenida. Muchas gracias. Mi pregunta es respecto a la extensión hacia filiales en territorios nacionales y extranjeros. ¿Y por qué esta pregunta? Hubo una mención en alguna de las exposiciones, pero también entender que en el contexto actual hay acuerdos internacionales de colaboración, por una parte. Entonces quiero entender cómo se conjuga esto. O sea, si hay una comisión de delito en el extranjero, en una filial en el extranjero, ¿cómo eso podría afectar la administración central, por ejemplo? Perfecto. ¿A quién te gustaría dirigir tu pregunta? Bueno, no sé, a don Bascuñán, ¿podría ser? Cantón. Muchas gracias. La respuesta a la pregunta depende de la aplicación de las reglas sobre jurisdicción criminal del Estado de Chile. Y entonces la primera regla es jurisdicción territorial. Y entonces tiene que mostrarse, esta es una cuestión que se ha discutido, pero yo tendería a pensar que en la actualidad la vieja controversia se ha tendido a unificar en un punto. Usted tiene que demostrar que hay un factor de conexión relevante entre el territorio nacional y algún elemento del delito. Entonces, tratándose de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por una parte está el delito base que puede haberse cometido en el extranjero,
pero por otra parte está el hecho propio de la persona jurídica, que es la falta del programa. Entonces, si el hecho propio de la persona jurídica va a ser considerado como un elemento del delito o no, porque es una cuestión que también se discute cuál es, digamos, la función que cumple el hecho propio de la persona, o más bien la omisión propia de la persona, porque no tiene este programa adecuado. Pero si eso basta como conexión territorial para establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, entonces usted tiene asegurado por esa consideración del elemento territorialidad y jurisdicción no sobre el delito. Eso es así, o sea, ese es el punto. Lo contrario sería una interpretación que dice que todo lo que se juega es el delito base, y que si el delito base enteramente se ha producido fuera y no ha habido ni tentativa, ni participación, ni nada que sucedido en un territorio chileno, solo el delito base, entonces no hay jurisdicción territorial, y ahí lo que habría que ver es si se trata o no se trata de alguno de los delitos que permiten jurisdicción extraterritorial. Pero lo primero es conexión territorial entre un elemento del delito y el territorio chileno. Esa es la primera consideración. Y ahí se va a levantar la pregunta de si la condición de atribución de responsabilidad a la persona jurídica, o sea, su hecho propio, distinto del hecho del individuo, que es el delito base, es o no elemento del delito para efectos de afirmar jurisdicción territorial chilena sobre ese hecho de la persona jurídica. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Graciela. Por favor, la siguiente pregunta. Tu Hola. nombre y la empresa, por favor. Buenos días, Carmen Paz Valenzuela, de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de las Express. Tengo preguntas para todos, pero muy breves. Para el profesor Bascuñán de la Universidad de Chile. Él brillantemente inició señalando a qué cosas no se aplicaba, pero yo creo que hay una que no dijo, y es que esta ley no cambia la ley procesal. Dicho eso, se mantienen todas las alternativas muy extensas que existen en nuestro ordenamiento, y mi pregunta es, ¿cómo ve la suspensión condicional del procedimiento con el decomiso, y específicamente el decomiso en las empresas del Estado? Para el profesor Silva, preguntarle, ¿se amplía a otras personas jurídicas? Mi pregunta muy precisa, ¿corporaciones municipales podrían ser disueltas? Y para el profesor de la Universidad, Diego Portales, también preguntarle de qué sirve todo el modelo de prevención de delitos bien implementado si no tenemos un estatuto de protección al denunciante robusto, que no solamente sea penal, sino que sea un estatuto en que el denunciante sepa que va a tener una garantía de estabilidad laboral. Eso, muchas gracias a la Alianza Anticorrupción por la gestión, por la invitación. Una gran iniciativa. Gracias a ti. ¿Quién quiere comenzar? ¿José Antonio? ¿José Pedro? Cambio la universidad y el nombre. José Pedro, cuéntanos. Ya, es una muy buena pregunta. Hubo discusión sobre la incorporación de las municipalidades, yo sé que usted me preguntó por la corporación, pero hubo discusión acerca de las municipalidades y finalmente se decidió no incorporar a las municipalidades. Las corporaciones de educación de los propios municipios, yo diría que a priori no están incorporadas en el catálogo, porque respecto de ellas no se introdujo ninguna modificación en las personas jurídicas que sí se incorporaron, como son las universidades del Estado, las personas religiosas de derecho público y los partidos políticos. Esa sería mi respuesta. Pero evidentemente que probablemente la legislación va a tender a incorporar a dichas corporaciones y también a las municipalidades hacia el futuro. Muchas gracias, José Pedro. ¿Antonio? Yo tengo la impresión de que la aplicación de la suspensión condicional de la pena no tiene... o sea, ese problema usted no tiene tanta importancia respecto del comiso sin condena. El comiso sin condena en delito económico o el comiso sin condena, pues esos son regímenes especiales, el comiso sin condena, ¿no? Delitos económicos o delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita y narcotráfico, probablemente van a dar lugares a otras salidas, por decirlo así, del procedimiento que es la suspensión condicional. Por lo tanto, es una pregunta que queda para el régimen general. Y el régimen general exige condena, ¿no? El régimen general exige condena. Ese es el régimen general, es un régimen de condena. Entonces, la pregunta de cómo el Ministerio Público va
a obtener decomiso en función de la suspensión condicional, más bien tiene que ver con cómo va a estar dispuesto a aceptar la suspensión condicional, ¿no? como una salida, y esa es una cuestión que va a quedar entregada digamos, a la propia operatividad del Ministerio Público. Pero el régimen general es un régimen de condena, no es un régimen sin condena, es excepcional el comiso sin condena. Y ahí no veo que tenga mucho juego la suspensión condicional. Muchas gracias, Antonio. Rodrigo. Sí, parece que ahí sí. A mí me gustaría tener un sistema de protección a los denunciantes parecido probablemente a lo que tenemos en Europa, ¿cierto? Sin duda es un anhelo, digamos, probablemente agregar ese elemento. Yo creo que sí, tener protección al denunciante al interior de las compañías es un tema que me ayuda a mí a poder evidenciar que estoy en presencia de un modelo de prevención de delito eficaz, digamos, ¿cierto? Adecuados canales de denuncia, dice uno de los elementos que debe contener un modelo de prevención de delito, y por supuesto la ausencia de represalias representa uno de los elementos fundamentales cuando yo estoy analizando un canal de denuncia en particular. Ahora, a lo mejor una respuesta un poco más extensa respecto a eso. A mí, claro, me habría gustado también que la ley hubiese tenido otro elemento, digamos, probablemente más recursos para las policías, para el Ministerio Público, que probablemente va a requerir un esfuerzo mayor en esta persecución penal, digamos, el enforcement, digamos, de estos delitos que significan probablemente con tener una suerte de task force, ¿cierto? Equipos perfectos de poder tener una persecución penal inteligente. Y por otro lado, algunas modificaciones a nuestro sistema procesal penal, digamos. O sea, hoy día estamos presenciando uno de los juicios más grandes, la historia quizás el más grande, que el caso, el juicio oral Soquimich, Longueira, Boletero, que lleva 10 años, que tuvo una preparación de juicio oral de un año, casi un año y medio, y que se estima que va a durar 2 años, digamos, y probablemente puede durar 4, digamos. Entonces es absurdo, además, audiencias que están permanentemente leyendo los documentos, debemos hacer un esfuerzo ahí, digamos. Yo creo que nos queda ese pendiente. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos, Ornella, una pregunta por acá. Muchas gracias. Por aquí, Vanessa Meinú, represento al Punto Nacional de Contacto de Chile para la Conducta Empresarial Responsable. Para quienes lo conocen, es el órgano implementador de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que está radicado en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. También tenemos la Coordinación Nacional de la Convención Anticohecho de la OCDE. Así que quiero hacer un comentario y 2 preguntas, ¿no?, en relación a este mundo que manejamos en la división. Por un lado, bueno, agradecer por supuesto esta instancia y las aclaraciones que todos ustedes han dado sobre esta ley. Aprecio contundentemente que finalmente la lógica preventiva que contiene esta ley, ¿cierto?, va muy en línea con lo que uno escucha hablar sobre procesos de debida diligencia, ¿no es cierto?, y que hoy día cada vez están tomando más fuerza. Hay una tendencia legislativa muy fuerte en el mundo, principalmente de países europeos, pero que ya llegó a nuestra región y en Chile también, sobre avanzar en leyes sobre debida diligencia. Y es muy bueno, es muy bienvenido, porque al ya tener este lenguaje, ¿no es cierto?, esta mirada, esperaría, ¿no es cierto?, de que sea mucho más fácil, más familiar para las empresas, entonces ampliar el alcance de esta lógica preventiva, ¿no? Sobre todo esto que son delitos económicos y ambientales, ¿ya? Bueno, en función de eso, una pregunta. En el Código Penal, el artículo 251 bis, ¿cierto?, habla sobre cohecho de funcionarios públicos extranjeros. Quisiera preguntar, Antonio o José Pedro, respecto de la inclusión de los delitos que están tipificados en esta ley, ¿se incluye esto también? ¿Ya? Y por otro lado, a Rodrigo, preguntarte, muy interesante todo lo que aclaraste sobre esta independencia y la autonomía necesaria de esta persona responsable, sea oficial de cumplimiento o con otro nombre, ¿no? Me pregunto yo, dado que estos delitos podrían incluir la participación también de un funcionario público, ¿no debiéramos ver algún tipo de
espejo, ¿cierto? Pero ahora para las entidades públicas relativas a ciertas características básicas mínimas que debe cumplir ese oficial de cumplimiento de la entidad pública en cuanto a que también tenga independencia, autonomía y reporte directamente a la autoridad. Muchas gracias, Vanessa. ¿Antonio? Perdón, sí, el artículo 251 bis es uno de los pocos delitos del Código Penal que constituye delito económico absoluto. O sea, no requiere conexión con una mediana o gran empresa para que cuente como delito económico, sino que en cualquier circunstancia cuenta como delito económico. Muchas gracias, Antonio. Rodrigo. Yo sé que la administración anterior, creo que fue, o no, la anterior, no, creo que fue el gobierno, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, hubo algún esfuerzo respecto a los sistemas de integridad público, eso fundamentalmente en relación a las modificaciones que sufrió la ley 19.913, ¿cierto?, en que obligó a las reparticiones públicas a reportar operaciones sospechosas en el desarrollo de sus actividades, aunque sin sanción, digamos, ¿cierto? Las entidades públicas no tienen una sanción por el hecho de que no reporten operaciones sospechosas. Y hubo un esfuerzo en relación a desarrollar códigos de ética público y también sistemas de integridad en que se ha exigido, digamos, a las reparticiones, se les dio un plazo incluso para efectos de que entregaran esos manuales, esos entregables. Probablemente habría que enfocar algún esfuerzo en orden a verificar si esos programas se están cumpliendo en la práctica, ¿cierto? El gran problema en temas de compliance corporativo es que es muy fácil poder copiar un programa de compliance de Google, ¿cierto? Una persona podría encontrar el programa de ExxonMobil en Google y tener la delicadeza al menos de cambiarle el nombre. Y con eso exhibirlo como yo tengo un modelo de prevención de delito de clase mundial, digamos, ¿cierto? Lo difícil probablemente es generar evidencia y es generar una mejora continua. Por eso yo creo que el camino de la nueva ley es un buen camino. Evidenciar la mejora continua es un tema que no va a ser fácil, que no es fácil para quien está probablemente teniendo un programa de cumplimiento de papel, ¿cierto? Solo formal. Porque va a tener que dar cuenta respecto de, y cuenta cierta, probablemente exhibiendo documentos que tengan fecha cierta, respecto de que ha venido haciendo un esfuerzo permanente en orden a poder ir mejorando el corazón del modelo, digamos. El corazón del modelo es el levantamiento que usted tiene de riesgos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus riesgos críticos? Y cómo usted tiene controles, cómo ha ido mejorando sus controles. Los mejores controles son los controles automáticos. A veces son muy caros. Entonces, claro, y yo siempre he dicho que esto puede significar un aumento de la estatura de la función de compliance. ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo llego al directorio y le digo que esto tiene una multa probable de $2 millones que la verdad es que nunca se ha aplicado, o como pasa en el tema del UAF, ¿cierto? La multa máxima son 5.000 UF, pero una de las máximas multas se aplicó hace poco al Banco de Chile, 800 UF. Entonces, ¿qué incentivo tiene el Banco de Chile para efectos de implementar controles eficaces, caros probablemente, en poder controlar su conducta de lavado de activos? Ninguna. El directorio va a decir, yo no invierto esto. Sí, puede haber un impacto reputacional que es más difícil de cuantificar, pero la verdad es que yo no voy a invertir. Cuando los riesgos potenciales son $200 millones o incluso mucho más, digamos. Imagínense que la colusión de los pollos, yo no me acuerdo bien, Antonio, a lo mejor tú te acuerdas, pero los beneficios, se hablaba de $1.000 millones, ¿cierto? Y esto podría eventualmente ser el doble del beneficio económico, ¿cierto? La sanción. Entonces ya yo puedo invertir en controles eficientes y tiene alguna lógica, ¿cierto? Y debiera ser así. Y en el caso que ese director no invirtiera, ¿cierto? El día de mañana puede tener algún tipo de responsabilidad. Puede ser representado por los accionistas. ¿Por qué usted no invirtió en esto si tenía un riesgo tan grande, ¿cierto? Eso yo creo que es un tema que va a prestigiar a la función de compliance. Debieran tener los oficiales de cumplimiento mejores remuneraciones, probablemente. Esperemos. Eso.
Esperemos que se vuelva más robusto. Voy a tomar una pregunta virtual que nos enviaron por el chat y la última pregunta sería la tuya. Bien, la pregunta que nos llegó de Liliana Díaz, Contralora a cargo de Compliance de las FAMAE, dice así: ¿cómo se puede generar la supervisión y control del modelo de prevención de delitos sobre las filiales, entendiendo que estas son sociedades anónimas? ¿Quién desearía contestar la pregunta? No me indicó quién quisiera tomar la pregunta. Yo tomo la pregunta, pero quiero hacer una prevención antes sobre lo que la última respuesta de Rodrigo. Hay, en relación con los controles en específico, cuando uno llega a las empresas a entender las matrices de riesgo, muchas veces están disociadas las áreas de riesgo con las áreas de compliance. Entonces te dicen, bueno, ¿qué matriz de riesgo quiere usted? ¿La operativa o la de compliance? Entonces, ahí se representa el primer desafío, porque es evidente que la matriz operativa tiene que contener controles efectivos que no estén guardados en un Excel en la matriz de compliance de la compañía. Entonces, el desafío, sobre todo para quienes estamos trabajando en diseñar estas nuevas matrices, es la primera cuestión que yo les digo a las empresas cuando comenzamos el trabajo es: tenemos que sentar a la persona de compliance con la persona de riesgo para ver de qué manera fundimos esas matrices e incorporamos los controles que compliance establece en la matriz operativa. Porque si no, efectivamente nos va a ocurrir, independiente de que hagamos todas las capacitaciones que queramos, que esos controles van a quedar en un Excel guardados en el área de compliance. En relación a la pregunta, la ley lo que establece no es que desde el corporativo se deban supervisar los controles de las filiales. Lo que sí establece es que probablemente lo que va a tener que ocurrir es que esas filiales tengan sus propias matrices de riesgo y sus propios controles, de manera tal de que si la matriz de riesgo de la empresa corporativa, ¿cierto?, no contempla los riesgos que tienen sus filiales, por ejemplo, imagínense en filiales que son de apoyo operativo, por ejemplo, en el caso de los bancos, las AGF, etcétera. Evidentemente que las matrices de riesgo y controles que va a tener que tener esa filial va a ser distinta y va a tener que tener una matriz de riesgos propia de la filial respecto a la matriz de riesgo que tiene el banco, porque son negocios de apoyo muchas veces al negocio de la matriz. Entonces, no es que se deban supervisar desde la matriz, sino que el objetivo de la ley es que esas filiales puedan también tener sus propios, identificados sus propios riesgos, controles y los demás requisitos que ya señaló Rodrigo respecto a los riesgos productivos de esa propia filial. Ese es el espíritu de la idea de la ley de no dejar simplemente separadas las filiales de las empresas matrices. Muchas gracias, José Pedro. Rodrigo, ¿tú quieres complementar? Sí, en general, uno suele recomendar estos sistemas de prevención o programas de compliance más bien corporativos. Es decir, que las filiales vayan acogiendo cada una de las buenas prácticas, digamos, de la matriz. Fundamentalmente en matrices, o sea, en filiales en que la matriz tiene una administración, por ejemplo, importante, en que incluso comparten muchas veces los directores. Yo creo que eso es tremendamente relevante, fundamentalmente por los riesgos de contaminación que pudiera tener agua abajo, digamos. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Ornella, tenemos una pregunta por allá y vamos a sumar una última pregunta acá y ahí nos vamos a tomar café y a compartir. Hola, buenos días. Ignacio Lieberman de Correos de Chile. Les quería hacer una pregunta que a lo mejor es un poco más práctica que conceptual, pero ¿qué se sabe de cómo se está preparando, así como nos estamos preparando nosotros, el Ministerio Público, ¿cierto?, para poder recibir y darle un tratamiento adecuado a estas materias que son bien especiales? Porque lo que hoy nos pasa, por lo menos, incluso también con algunas
algunas materias de orden penal relativas al ejercicio profesional, ¿cierto?, particular de cada empresa, es que muchas de ellas, digamos, llegan a los escritorios donde están, no sé, los robos de espejos y las materias corrientes, ¿cierto?, que el Ministerio Público tiene que atender. Por lo tanto, tienen como poca prioridad, digamos. Y necesariamente sabemos que para que estas cosas que están bien pensadas, digamos, tengan efecto, requiere de equipos de especialidad y probablemente recursos, como decías tú, para que esto efectivamente tenga resultado. No sé si la hago abierta, digamos, para saber qué está pasando por nuestras contrapartes, digamos, en este caso. Antonio, ¿quieres comenzar tú? La pregunta me permite tomar también la observación de Rodrigo sobre lo que nos habría gustado que la ley tuviera, no más de la ley. Hay dos problemas centrales, tres problemas centrales desde el punto de vista de la aplicación. Cuatro problemas centrales desde el punto de vista de la aplicación, pero van cayendo así cuando uno piensa. Primero, la inadecuación de la prueba documental en el proceso penal, esa es una cuestión crucial. Entiendo que acabamos de perder la oportunidad de corregirlo en un proyecto que se está tramitando en el Senado, pero ya se verá si en la Cámara se puede reponer esa idea, que se está tramitando un proyecto que resuelve varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que resuelve, que es indispensable, que se va a ver muy potenciada con este proyecto, es la proliferación de querellantes. Y entonces la proliferación de querellantes se va a sujetar a la regla del procurador común del Código Procesal, o sea, del Código de Procedimiento Civil. Van a estar obligados a tener un procurador común, salvo que tengan intereses privados, no particulares, pero entonces va a haber una parte querellante común de todos los querellantes y no todos los querellantes reclamando habilitación procesal. O sea, tenemos problemas, hay severos problemas procesales, la prueba documental es crucial, sobre todo para estos delitos es crucial y es necesario corregirlo. Luego tenemos un problema que no es particularmente, o sea, que es importante también aquí, pero que a todo lo largo general, tenemos un problema severo en Chile de producción de pruebas, lo cual hace que en definitiva la persecución penal sea administración de flagrancia. Sí, eso es, básicamente, ¿no? Y solo ciertos delitos, pocos delitos, ¿no? Pueden ser manejados bajo la base de la detención por flagrancia y de la prueba por la flagrancia, porque la flagrancia está y la prueba inmediata. El sistema chileno tiene escasa capacidad de producir pruebas, y la ciudadanía eso lo conoce fundamentalmente en delitos contra la propiedad, ¿no? Hay escasa capacidad de producir pruebas en hurtos y robos que no sean detenidos con flagrancia. Y esa es una cuestión muy importante. Es indispensable que el sistema mejore su capacidad de investigación y de producción de prueba para condena, ¿no? Y que no se limite entonces simplemente a la administración de la flagrancia. Y por supuesto para estos delitos eso es crucial también. El tercer problema, ya lo había mencionado, la coordinación entre investigación administrativa y investigación penal. Esa es una cuestión que, como ustedes saben, a propósito de la colusión, hizo crisis hasta en el Tribunal Constitucional, en una escalada de antagonismo entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica, y eso también repercutió durante la tramitación del proyecto. En la Cámara de Diputados se quiso dar al Ministerio Público poderes de ejercicio de acción penal, pasando por encima del control que hoy en día tienen Fiscalía Nacional Económica, Servicio de Impuesto Interno y Servicio Nacional de Aduana. El Senado no estuvo de acuerdo con las reglas de la Cámara de Diputados, pero estaba de acuerdo con el principio de que esto tenía que coordinarse. Y eso se espera una coordinación pronta respecto de esa cuestión. Voy a ir inmediatamente a eso. Y el cuarto problema es capacidad operativa especializada del Ministerio Público. El proyecto originalmente no podía tener respuesta a tres de estos cuatro problemas, porque se necesitaba iniciativa del gobierno, del presidente de la República.
Y como moción parlamentaria sencillamente no podía funcionar así. Cuando hay cambio de gobierno y se interesa el gobierno por el proyecto, se advierte la posibilidad de satisfacer este déficit, y la respuesta del gobierno es comprometer proyectos de adecuación del Ministerio Público, de inversión en capacidad operativa del Ministerio Público, de correlación de la actividad entre el Ministerio Público y las agencias administrativa, la fiscalizadora, y eso lo está trabajando el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia está trabajando básicamente un proyecto de operatividad del comiso, que en Chile es tan poco operativo el comiso que hoy en día se impone como condena, que pensar en pasar en un comiso de ganancias eficiente, operativo, es ciencia ficción. Entonces, para superar ese gap, porque de verdad es un gap, se está trabajando en un proyecto de operatividad del comiso, y también se está trabajando en un proyecto, entre otras cosas, de unidades no territoriales del Ministerio Público para criminalidad organizada y delito económico. Como salieron las dos leyes juntas, la delincuencia organizada y el delito económico, está, digamos, la preocupación del Ministerio de Justicia en producir un 2.0 administrativo en el Ministerio Público para litigar alta complejidad en estos dos frentes. Pero además de eso es necesario también capacidad probatoria general. Yo diría que eso es inversión en policía e investigación. Muchas gracias, Antonio. Como estamos un poco contra el tiempo, vamos a pasar a la última pregunta, y ahí, José Pedro, Rodrigo, les voy a pedir que nos puedan contestar lo que viene. Adelante. Buenos días, Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza. Muchas gracias por las exposiciones. Dado que ustedes han participado en la tramitación de este marco legal, quisiera saber si existió en algún momento alguna estimación del impacto económico que va a tener la aplicación de esta ley, y eventualmente de las externalidades que va a generar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Rodrigo, ¿nos quieres contar? Yo soy bien optimista respecto a eso. Yo pienso que en general la nueva normativa es una muy buena oportunidad para fundamentalmente aquel empresario honesto, ¿cierto?, que suele competir con otros empresarios que tienen muy malas armas, y que finalmente a esos empresarios le termina saliendo gratis, digamos, el hecho de hundirlo en su negocio en particular. Hemos presenciado, digamos, algo de esto, digamos, probablemente, en mercados especialmente concentrados, en empresarios que actúan con elementos que probablemente debiéramos perseguir con fuerza. De alguna manera, una correcta, adecuada persecución de estos delitos económicos también consiste en defender el capitalismo, digamos, ¿no? Defender el mercado. Yo soy bastante optimista respecto a esto. Yo creo que Chile se pone pantalones largos, al menos en temas de compliance corporativo. Somos hoy día el país con el mayor estándar en Latinoamérica, solamente comparable probablemente con algunos países europeos, muy por encima de España hoy día. Pero a la altura de Italia, Francia, Alemania probablemente, o los Estados Unidos, digamos, pero con otro sistema, porque Estados Unidos tiene un sistema más bien vicarial, digamos, pero con estos sistemas de responsabilidad por defecto de organización probablemente estamos a la vanguardia de Latinoamérica. ¿Eso nos va a traer ganancias o pérdidas? Yo creo que ganancias. Muchas gracias, Rodrigo. José Pedro. Sí, yo le respondo. Me tocó participar junto con el profesor Bascuñán de la tramitación del proyecto, y yo diría que la discusión sobre costos, impacto del proyecto en términos de costos, se dio únicamente a propósito en el ámbito al menos de lo que compete al Ejecutivo, a propósito del monitoreo telemático. Ahí se hizo un costeo respecto de las implicancias que tendría para el Ministerio de Justicia la licitación de monitoreo telemático en relación con la restricción de las penas sustitutivas que se establecen en el proyecto. Y bueno, ya hay trabajos académicos
que sí han hecho cálculos sobre penas probables, etcétera, pero en términos de costos del proyecto propiamente tal, al ser una moción, principalmente se dio la discusión a propósito del monitoreo telemático. Muchas gracias, José Pedro. Bueno, terminamos la ronda de preguntas. Les quiero agradecer a todos por su participación, por la participación virtual también, que tuvimos un altísimo nivel de conexión, me contaron que más de 100 personas. Y le queremos dar también las gracias a todo el equipo de Contraloría, que ha hecho posible que este evento esté ocurriendo hoy, y que también nos muestre que todavía queda mucho por conversar. Esto está recién comenzando, son las primeras grandes luces e ilustraciones que nos traen, se lo agradecemos mucho porque tenemos mucho que prepararnos, y sin duda a la medida que aparezcan casos, y casos que lleguen a diversos términos, porque no lo sabemos, vamos a tener nuevos aprendizajes. Ojalá que no aparezcan en esta sala. Esa es nuestra convicción y es la invitación. Los voy a invitar a tomar un café y por favor no se vayan, bueno, los que se puedan quedar, porque vamos a tener reuniones de networking, vamos a hacer trabajo conjunto y el objetivo de esto es que nos podamos conocer entre todos, ustedes conozcan a sus pares. Entonces después generen redes de contacto para cuando se enfrenten a estos desafíos con la nueva normativa o con cultura de integridad o con las impensables cosas, porque son inimaginables, que a veces solo pasan, puedan preguntarle también a un par cómo lo ha hecho o cómo le ha tocado vivir. El café está listo afuera, todos bienvenidos. Muchas gracias. Me acaban de avisar que antes del café, aquí a la escalera a mano derecha, vamos a tener una foto con todos los asistentes. Así que no nos perdamos la foto para poder dejar nuestro registro presencial del evento. Muchas gracias.